Bueno, entonces como les iba diciendo, prácticamente haciendo un resumen, vamos a volverlo a hacer esta parte. Lo primero que tenían que ver era esta parte de acá, este paralelo. Y este paralelo al final se iba a convertir en una sola inductancia, que iba a estar de esta forma, ¿no? Y iba a ser J8, porque como esto es J16 y J16, dos que están en paralelo y son del mismo valor, el resultado, o vamos a decir, el equivalente de este paralelo, va a ser el mismo, o sea, va a ser la misma inductancia, pero con el valor reducido a la mitad, que sería J8. Y en ese punto ya tendríamos 8 más J8 y 8 más J8. Nuevamente tenemos lo mismo, tanto en resistencia como en inductancia. Como esto se cumple, entonces al final iban a tener el paralelo de esto, que iba a ser la mitad de la resistencia y la mitad de la inductancia. Y de aquí ya empezaba a ser más sencillo, porque una vez que identificaban este circuito, lo único que tenían que hacer era lo siguiente. Bien, entonces veían que aquí va a entrar una corriente, vamos a decir una corriente I. Y acá, como tiene la misma, vamos a decir, impedancia, aquí va a entrar I medios y aquí va a entrar I medios. Y listo. Ahí se dividía. Y después lo que tenían que hacer era lo siguiente. Tenían que venir a este punto, vamos a decir, lo vamos a borrar todo esto para explicarlo mejor. Y en este punto iban a ver que iba a venir una corriente y medios. Y nuevamente acá tenían, perdón, tendrían nuevamente dos resistencias y inductancias del mismo valor, porque al final esto se iba a volver en un J8. Por lo tanto, acá sí va a venir la mitad de I medios, que sería I cuartos, y acá de la misma forma, I cuartos. Entonces, el ejercicio les pedía encontrar el voltaje entre estos terminales. Podían asumirlo como más menos y empezar a hacer este análisis. Digamos que está yendo en ese sentido, sería más, perdón, más menos, y de acá sería yendo en ese sentido también, que sería menos y aquí sería más. Entonces, al final, el voltaje, vamos a decir AB, iba a ser igual a ¿qué? Al voltaje, o vamos a decir, sumando. Como acá estamos saliendo del terminal positivo, es positivo. Acá estamos saliendo del terminal negativo. Entonces, negativo, el voltaje en J8. Y acá estamos saliendo en el terminal positivo. Estamos haciendo este ciclo, básicamente. Entonces, aquí vamos a colocar el terminal positivo, sería más el voltaje en J8 y le vamos a colocar a esto prima, que es este de acá. Y eso tiene que ser igual a cero. De acá despejaban el voltaje AB, iba a ser el voltaje en J8 menos el voltaje J8 prima. Y aquí estaba lo interesante, porque al final el voltaje iba a ser corriente por impedancia. La impedancia era J8, la corriente era I cuartos, y en ambos casos era lo mismo, menos J8 por I cuartos. Al final estos dos se van a simplificar, se van a hacer cero, y el voltaje AB, vamos a decir, iba a ser igual a cero con un ángulo de 0 voltios. Y eso es lo que iba a marcar acá. Por eso les decía que no era nada complicado, era cero con un ángulo de 0 y esto estaba en voltios, ¿no? O sea, el desfase era de 0. Básicamente es lo que tenían que ser. Y por eso les decía, estaba bien fácil este ejercicio porque era fácil darse cuenta cómo iba a pasar, ¿no? Y era un ejercicio parecido al que habíamos hecho en clases, en el cual habíamos dicho, como son iguales, se va a dividir a la mitad y de esa forma. Algo que eso no era necesario que nos dé un valor, solamente nos hubiera dado un i con un ángulo de tita y hubiéramos llegado al mismo resultado. En ese ejemplo que habíamos hecho, estaba con i con un ángulo de desfase de tita, ¿no? Básicamente eso era este problema. Bien, a ver, podemos pasar al otro. ¿Dónde está? Acá. A este ejemplito de acá.
¿qué es lo que te decía? Calcular el voltaje Thevenin y la corriente Norton. Como les estaba comentando, siempre es importante que hagan el Z, perdón, la impedancia equivalente. Entonces, eso también tenían que hacer acá. Ahora, algo interesante que veía en el solucionario del ingeniero era que estos dos, o en este punto, vamos a decir, entre estos dos puntos, si se dan cuenta, es una, vamos a decir, es una equivalente Norton. ¿Se acuerdan de equivalencias? El equivalente Thevenin normalmente tiene esta forma. Y aquí está conectado a terminales. Aquí es el voltaje Thevenin, Z Thevenin, ¿no? Y de la misma manera, el equivalente Norton es lo mismo, solo que acá tiene en paralelo una corriente, la corriente Norton, y acá tendría una impedancia. No sabemos si es puramente resistiva, no sabemos si es capacitiva, la cosa es que tenemos una impedancia ahí. Aquí también es una impedancia, por si acaso. Entonces tenemos una impedancia Z de Norton. Y esto está conectado a dos terminales. Y si se dan cuenta, esto podíamos convertirlo en esto. Se puede hacer este cambio. Es decir, en vez de colocar una corriente y una resistencia en paralelo, yo podía colocar un voltaje y la impedancia en serie, ¿no? Y eso es lo que hacía el ingeniero, ¿verdad? Es lo que hacía en su examen. Lo convertía en un voltaje y también en una resistencia con esta parte de acá. Entonces ya se evitaba hacer una malla más, pero por sí sola, vamos a decir, esa es una forma, que es la que el ingeniero ha hecho. Pero otra forma de poder resolver este ejemplo era tomando igual como mallas. Básicamente era eso. Tenían que tomar una malla acá, vamos a decir malla uno, corriente uno, otra malla acá, corriente 2 y otra malla acá, corriente 3. Y de esa manera hallaban primeramente el voltaje Thevenin, que el voltaje Thevenin iba a estar entre estos terminales, ¿no? El voltaje Thevenin y nuevamente acá colocaban como positivo o acá negativo, depende de cómo quieran tomar ustedes. Por lo tanto, el voltaje Thevenin, si hacemos circular esto, decíamos que, bueno, si en todo caso la corriente iría en este sentido, en mi inductancia, que es J2, eso sería menos y eso sería más. Entonces yo diría que mi voltaje Thevenin menos mi voltaje en J2 es igual a cero. Por lo tanto, mi voltaje Thevenin tiene que ser igual a mi voltaje de J2. Y con esto ya estaba resuelto. Es decir, tenía que encontrar la corriente 3, nada más. Entonces, básicamente tenían que hacer este análisis. A ver, lo haremos por si acaso, ¿dónde está? Acá. Por favor, sí. ¿Sí tienen alguna consulta? ¿O, o quién comentaba algo? No sé, alguien estaba comentando algo. ¿Está claro? Por si acaso hay algo que no se entiende. No, sí, está claro, sí, sino que siga explicando el ejercicio, por favor. Ok, ya, está bien. Entonces acá lo vamos a dibujar nuevamente esta parte de acá. Estaba así. De aquí está el post. Y esto, ¿dónde está? Aquí estamos. Ok. Esto no había mucho que complicarse. Si se dan cuenta, estos dos están en serie. Por lo tanto, los sumo directamente. Bueno, en este caso son, ¿qué se llama esto? Son capacitores. Ahí había que tener un cuidado. Porque si se acuerdan, dos capacitores en serie, cómo se podría hallar su equivalente? ¿Se acuerdan? Ya. Bueno, en realidad dos capacitores en serie tendrían que ser como si fuera en paralelo, ¿no ve? Y era lo contrario que una inductancia. Pero en este caso, como tal, no son capacitores, son impedancias. Por lo tanto, en este caso no podemos hacer eso. Como son impedancias, se lo toma como si fueran, vamos a decir, como si fueran resistencias. Por lo tanto, lo vamos a tomar de esa forma. Entonces vamos a volver acá.
y que estén de esta forma conectados como menos J4. ¿Dónde estamos? Acá. Y luego tendríamos esto en serie con el otro. Entonces esto tendríamos acá una inductancia en serie y luego tendríamos acá otra inductancia, ¿no? Y estaría de esta forma más o menos. Ujú. Y luego acá tendríamos una resistencia y AB. Entonces acá tendremos una resistencia y el terminal AB. A y B. Y listo. Con eso teníamos esta parte de acá. Sería J2, J2, 5. Ya. Y el otro era 10 y 2. Entonces este es 10 y 2. J2, J2 y este es 5. Entonces, básicamente esos son nuestros datos. Como ya hemos visto, el voltaje Thevenin va a ser el voltaje en J2. Pero antes de eso teníamos que hallar el equivalente, vamos a decir, el equivalente o la impedancia equivalente, ¿no? Que sería el equivalente Thevenin, visto desde estos terminales. Como esto es un, bueno, ¿cuánto es el valor? 20 con ángulo de 90. 20 con ángulo de 90 grados. Como esto es una fuente de corriente, entonces acá estos dos, hemos dicho, al hallar o al tratar de hacer un equivalente, las fuentes de corriente se corto, bueno, en este caso se vuelven un corto, no, sería en este caso un circuito abierto, ¿no? Para una fuente de corriente sería en circuito abierto. Entonces, como este es un circuito abierto, entonces esto ya no tendría que ver nada acá. Por lo tanto, todo lo que está acá ya no me sirve. Directamente tengo dos resistencias que están en serie, que al final me quedaría esta parte de acá. Luego estaría en paralelo con un capacitor. Después estaría en serie con un inductor. Luego otro inductor. Y luego una resistencia. Entonces, básicamente ese es nuestro equivalente. Esto sería 12 en paralelo con menos J4. Y esto sería J2. Acá J2 igual. Y acá 5. Entonces, estos dos en paralelo. ¿Cómo sería el paralelo? El paralelo de estos dos sería la multiplicación, es decir, 12 por menos J4 sobre la suma, que sería 12 menos J4. Al final esto sería menos, em, podemos hacer cuartas, cuartas 1 y cuartas 3. Entonces sería menos J veces 12 sobre 3 menos J. Y aquí tendríamos que tal vez operar y multiplicar por J ambos miembros, pero podríamos dejarlo como tal en este punto. Ahí lo colocaremos, de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Me falta hallar este J. Entonces, para mí, ya tendría este Z equivalente, vamos a decir, una impedancia equivalente, que sería el producto. De acá estaría con serie con esta inductancia, y luego estos dos estarían en paralelo con esto. Y luego vendría la resistencia. AB. 5, J2 y J2 también esto. Y eso sería el Z, el Z equivalente de acá, que sería menos J12 sobre 3 menos J. Bueno, y en ese caso podrían utilizar la aplicación que ya estamos utilizando en las clases, la HP, y era interesante porque muchos de ustedes me comentaban que cómo se hacía o que, por qué no me sale el mismo resultado, algunos de sus compañeros. Y es por eso que traten de verlo, no traten de, no sé qué está pasando. Creo que se ha reiniciado. Estoy seguro con esto, ya. Listo. Acá tenían que ver primero que esto esté en grados. Ahora sí. Entonces lo que teníamos que hacer es la multiplicación de, vamos a colocarlo esto acá. Ah, ya, lo he abierto doble, por eso es aquí, acá.
Volvemos acá y vamos a copiar. Tendría que ser el producto de estos dos en paralelo, que sería 12 multiplicado por menos y veces 4 y sobre la suma, que sería 12 menos y veces 4. Y esto me saldría como 1.2 menos 3,6 y. Que lo podíamos hacer nosotros, ¿no? Pero lo haremos de esa forma para no perder el tiempo. Que sería 1.2 menos j veces 3,6. Y listo. Y ahora sumamos con esto, que al final lo último, lo que me quedaría sería una impedancia en paralelo con otra. Muy bien, tendríamos 5 J2 y acá tendríamos 1.2 menos J veces, como esto es J2 positivo, entonces se sumaría. Al final este 3,6 se volvería en menos 1,6, se suma, ¿no? Y al final estos dos en paralelo, que al final me daría que es 1,2 menos J 1,6 multiplicado por J veces 2 y haciendo la suma, que sería 1,2. Como es suma, sería menos J 1,6 más J2, sería más J 0,4. Entonces podríamos hacer eso de manera directa y lo podemos aplicarlo acá, que sería el producto de 1.2 menos y veces 1,6. Todo esto multiplicado por y veces 2. Y aquí abajo sería 1.2 y si querían lo podían hacer menos y veces 1.6 y más y veces 2. Y al final les iba a salir el mismo resultado, 3 más i. Entonces el producto de estos dos en paralelo les saldría 3 más j. Entonces el equivalente Thevenin les iba a salir la suma de estos dos, que sería 5 más 3 más j, sería 8 más j. Y ese sería su z Thevenin. No sé si esto le sale al ingeniero. No recuerdo bien el resultado. Pero debería salirnos algo así parecido. Una vez que ya tenemos eso, podemos hacer ahora sí hacer este ejemplo. Entonces tendríamos una corriente I acá, I1. Tendríamos otra corriente acá, I2. Y tendríamos otra corriente acá, I3. Y haríamos lo que sabemos. Primeramente una supermalla, que sería corriente 2 menos corriente 1, tiene que ser igual a 20 con un ángulo de 90 grados. Perfecto. Luego de eso, ¿qué más tendríamos que hacer? La malla 1, que sería 10 y, bueno, en ese caso toda la malla, ¿no? Como es una supermalla, tendrían que tomar en cuenta toda esta malla. Como no hay ninguna fuente de tensión o de voltaje, va a ser 0 y esto va a ser igual a, primeramente, 10 veces I1, 10 veces I1. Luego, para la malla 2 sería más 2 menos J4 por I2. Más 2 menos J4 por I2. Y acá, como este está yendo en sentido contrario de I2, por lo tanto tendría el signo negativo. Entonces sería menos J4 I3. Y listo. Y finalmente para la malla 3, como igual no tengo nada, va a ser 0. O sea, 0 fuentes de tensión no tenemos. Y tenemos una suma de impedancias, vamos a decir que es J2 más J2, J4 menos J4 va a ser 0. Interesante, ¿no? Y eso va a ser menos 0 veces, por si acaso, I3 le pondremos. Menos, ¿con qué está compartiendo? Está compartiendo con menos J4. Acá está compartiendo estos dos. Por lo tanto, como está compartiendo, yo tengo que hacer lo siguiente. Tendría que, aquí tengo menos J4, entonces va a compartir con I2. Entonces sería menos, paréntesis, menos J4 por I2. Y de acá ya tendríamos algo,
¿no? Entonces decíamos que menos por menos sería más, ¿no? Entonces tendríamos J4 por I2 o por la cociente 2 y esto es igual a 0. Y de acá solo se cumple esto cuando la cociente 2 sería igual a 0. Y eso sería algo interesante. Si esto lo hacemos cumplir, vamos a decir de esa forma, si se cumple esta ecuación porque estamos sacando de acá, o tal vez estamos haciendo mal esta malla. A ver, veremos. No, de hecho sí sería eso, que sería estos dos, la suma de estos cuatro, que me saldría 0 básicamente, y luego tendría que ser, no, sí, sí, sí es eso, nos va a salir 0. Entonces, básicamente sería eso. Por lo tanto, si lo hacemos de esta forma, mi corriente 2 va a ser 0. O eso es lo que me está diciendo la forma en cómo lo estoy resolviendo. De acá, tengo que ir a este punto, donde dice que la corriente 2 menos la corriente 1 es igual a 20 con un ángulo de 90 grados. Si yo hago cumplir esto es 0. Por lo tanto, mi corriente 1 sería igual a menos 20 con un ángulo de 90 grados. Y tendría que hacer o considerar este valor, y esto en amperios, ¿no? Y luego hacemos acá lo mismo, como esto es 0, 0 nomás, y acá tendríamos que colocar 0 es igual a 10 multiplicado por menos 20 con un ángulo de 90 grados, menos, y podemos pasarlo eso de manera directa al otro lado como más, que va a ser igual a, donde tendríamos, ¿dónde está? Menos, menos. Podríamos colocarlo directamente, menos J4 por I3. Y de acá lo que me interesa es el I3. El I3 para mí va a ser menos con menos, se va a simplificar. 10 por 20 sería 200 con un 90 grados. Y esto sería 4J. Entonces sería 4 con un 90 grados. Entonces 90 con 90 se van a simplificar. Y cuartas 1, cuartas 50. Entonces la corriente 3 había sido igual a 50 con un ángulo de 0 grados. Y esto en amperios. De acá tengo que reemplazar en esta fórmula de acá. Que sería que mi voltaje Thevenin es igual a ¿qué cosa? A mi voltaje, bueno, a J2 primeramente, multiplicado por la corriente, que sería 50 con un ángulo de 0 grados, que sería la corriente 3 de acá. Entonces, hasta este punto ya tendríamos, podríamos hallar el voltaje. Entonces, mi voltaje Thevenin va a ser igual, vamos a ir acá, a hacer este cálculo, que sería J2, vamos a ver, paréntesis, y veces 2, multiplicado por 50 con un ángulo de 0 grados, que al final vamos a tener 100 con un ángulo de 90, creo, o 100i, y eso en ángulo sería 100 con un ángulo de 90, 100 con un ángulo de 90 grados, y esto en voltios, y eso sería mi voltaje Thevenin. Y listo. Luego de eso, podemos ir acá. Lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero ahora tomando en cuenta que esto está cortocircuitado, ¿no? Entonces podemos cortocircuitarlo, como habíamos tomado que esto es más y esto es menos, podríamos ver la forma en cómo va a ir circulando, que en este caso sería esta forma, porque si está yendo en esta forma, la corriente siempre va a salir por el polo negativo, ¿no? En este caso sería menos y tendría esta forma de acá. Entonces, tendríamos que esta es la corriente 4. De acá, nuevamente tendría que hacer todo lo que he hecho, ¿no? Tendría que hacer malla 1 o la supermalla, cociente 2 menos cociente 1 igual a 20 con un ángulo de 90 grados. Luego de eso, tendría que hacer esta ecuación de acá, la que está compartiendo esta supermalla, que sería 10 con la corriente 1, 0 es igual a 10 con una corriente 1
Después de eso, 10 con la corriente 1, después con todo esto, que sería corriente 2 por 2 menos J4. Entonces, corriente 2 más corriente 2, perdón, acá le puse un 2. Corriente 2 por 2 menos J4. Y está compartiendo el capacitor, que es menos J4 con corriente 3. Sería menos, paréntesis, menos J4 por la corriente 3. Y esa sería mi malla 2. Luego tendría la malla 3, que nuevamente me va a salir 0. Sería 0 igual a 0 multiplicado por la corriente 3 menos, paréntesis, menos J4 multiplicado por la corriente 2, pero ahora va a ser un poco diferente. Ya no nos va a salir la corriente 2 igual a 0, porque aquí también está compartiendo con la malla 4. Por lo tanto, aquí va a haber un menos, paréntesis, J2 multiplicado por la corriente 4. Y finalmente la malla 4, que sería esta de acá, que sería malla 4 por J más 5 más J2, perdón. Sería 0 igual a 5 más J2 por la corriente, vamos a decir en este caso, la corriente 4. Luego de esto, ¿qué más podríamos tomar en cuenta? Que se está compartiendo con la malla 3. Por lo tanto, sería menos, paréntesis, J2 por la corriente 3. Y tendríamos esta forma de acá. Y una vez que ya tenemos eso, ya podemos simplificar. O bueno, en este caso ya podríamos hallar las ecuaciones. Como acá no sabemos muy bien cuál va a ser el valor, simplemente hacemos la resolución de esto, que al final nos va a dar una matriz, ¿verdad? Entonces yo voy a directamente colocar la matriz, va a ser primeramente división, la matriz de tensiones, que por un lado va a ser 20 con un ángulo de 90 grados. Esto tiene que ser 4 por si acaso. En el otro caso va a ser 0, 0, 0. En todos los demás es 0, 0, 0 y 0. Y todo esto dividido entre la matriz de impedancias, que va a ser 4 por 4. Perdón, acá. 1, 2, y es 4. Y acá volvemos a colocarlo, 4 por 4. Listo. El primero va a ser esta. Va a ser menos 1. La corriente 2 es 1. Luego es 0, 0. Para la malla 2, la corriente 1 es 10. La corriente 2 es 2 menos i veces 4, perdón, menos i veces 4. Luego va a ser menos J4, que sería más J4 i veces 4 para I3 y para I4, 0. Malla 3, que va a ser 0 para I1. Corriente 2 va a ser menos con menos más i veces 4. Corriente 3 va a ser 0. Y corriente 4 va a ser menos, bueno, en este caso sería menos i veces 2, ¿no? Por i4. Y finalmente la malla 4, que sería 0 para la corriente 1, 0 para la corriente 2, para la corriente 3 sería menos i veces 2, ¿verdad? Menos i veces 2. Y luego para J4 sería 5 más i veces 2. Y estos serían nuestros resultados. Y al final lo que a mí me interesa es la corriente 4. Entonces la corriente 4 va a ser igual ¿a qué? A 12.4 dividido entre 82,87. Podemos colocar 83 grados y esto en amperios. Como les decía, la corriente 4 va a ser la corriente Norton. Entonces sería la corriente 4 y va a ser igual a 12,4 con un ángulo de 83 grados. Y lo que debería darnos es el septa Thevenin, que va a ser igual al voltaje, que es 100 con un ángulo de 90 grados, 90 grados, perdón,
sobre 12,4 con un ángulo de 83 grados. Y esto no sé cuánto nos va a salir. Va a ser, perdón, de acá, ok, ahora sí. Sería 100 con un ángulo de 90 grados sobre 12,4 con un ángulo de 83. Y eso nos sale esto. Pero si quisiéramos colocarlo en valores que ya conocemos, sería 8 más j veces 1. Es lo que nos sale. Y si quisiéramos representarlo en función de, vamos a decir, en ángulo, va a ser 8,06 con un ángulo de 7 grados, que justamente es lo que habíamos encontrado. Acá nos salía 3i, pero más este 5 que teníamos acá, nuestra impedancia era 8 más j. Entonces, de esa forma, como ya he encontrado que mi z Thevenin era 8 más j, y cuando ya encontré el voltaje Thevenin, y ya encontré la corriente Norton, y la división de estos dos me da la z Thevenin, entonces ya he encontrado el valor. Ahora no sé si es esto lo que el ingeniero ha encontrado. A ver, podemos ver. Pero ¿se entiende, chicos? También podían hacerlo de esa forma. Algo que era interesante era que si lo hacían de esta forma, ahorita lo hemos tardado un poquito más, pero podían hacerlo igual, lo más rápido posible, ¿no? Pues en este caso teníamos, le sale igual, creo, ¿verdad? El voltaje Thevenin 100 con un ángulo de 90 grados, corriente Norton 12,4 con un ángulo de 82,88, o sea, 8,3. Y Z Thevenin era 8 más I. Entonces sí le sale el mismo resultado que si nosotros hubiéramos hecho de la otra manera. Y es lo lógico, que debería salirle el mismo resultado. Por más de que ustedes hayan hecho de esta forma o lo hayan hecho de la forma del ingeniero, les tenía que salir este resultado de acá. Así que, bueno, era básicamente eso. ¿Se entiende, chicos? Por eso les decía que no estaba tan complicado. Tenían que verlo mejor, tal vez. Y luego, tal vez podríamos hacer el último, que era este de acá. No era este. Era este de acá. Este parecía de examen, la verdad. Este, este, este examen de examen final, perdón. Parecía examen final lo que les había dado el ingeniero. Pero también los ejercicios que han puesto, lo hemos hecho. En clases esto lo hemos hecho, si se acuerdan. Hemos hecho parecidos, pero en este caso tenían que aplicar lo que ya conocemos, así que igual, digamos eso. Y el 3 sería calcular las corrientes las intensidades de corriente de línea y las tensiones de fase, incluida la voltaje ON. Sistema 208 voltios, secuencia ABC. Primeramente, atajo o algo que les daba de manera indirecta es el voltaje ON. Si les habla de voltaje ON, les decía, entonces este punto va a tener un desplazamiento, es decir, que va a estar conectado con el neutro. Entonces, ¿qué les decía? Que cuando tomen en cuenta que hay un voltaje ON, el voltaje AN, vamos a decir, no es lo mismo que el voltaje AO. Entonces, estos dos son diferentes. Entonces, tenían que encontrar el voltaje AO, básicamente. Por eso les pide las tensiones de fase. Y después ya tenían que encontrar las corrientes de línea, que era corriente I1, perdón, corriente A, corriente B y corriente C. Entonces, lo podemos resolver. A ver, lo resolveremos. Vamos acá. Lo copiaremos este ejemplito. Trataremos de copiar. Lo principal. Sistema 208 voltios. Eso es esto, lo copiaremos. Sistema 208 voltios. Secuencia. ¿Qué es secuencia? Secuencia ABC. ABC. Listo. Y de ahí teníamos que hacer esto mismo de acá. Entonces teníamos que colocar de esta forma una impedancia. Acá había otra impedancia que era monofásica. De acá teníamos otra impedancia que era del punto B y aquí teníamos otra impedancia que era del punto C. Entonces acá teníamos que hacer esto.
A, B y C. De acá, ¿qué más nos interesa? No, los valores más que todo. Es J5. Bueno, vamos a colocar J15, perdón. El otro es 15 con ángulo de 30 grados. 10 con 0. 10 ángulo 0. 15 con un ángulo de 30 grados. Y finalmente el otro que iba a ser 10 con un ángulo de menos 30 grados. 10 con un ángulo de menos 30 grados. Y este iba a ser el punto O. Entonces eso es lo que teníamos acá, ¿no? Entonces, básicamente es esto. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Hallar los voltajes de línea. Pero primeramente colocaban la secuencia ABC. Entonces, ustedes como dato tenían que colocar el voltaje AB, voltaje BC, voltaje CA, también el voltaje AN, el voltaje BN y el voltaje CN. Lo podían colocar o no lo podían colocar. Si lo sabían de memoria, mejor. Entonces tenían que hallar esto. ¿Qué es lo primero que tenían que hallar? El voltaje, el voltaje ON. Porque les estaba diciendo, me tienen que hallar, o dónde está acá, perdón, ese que lo he copiado, sería, el enunciado sería hallar la, dice incluida el voltaje ON. Entonces lo principal que tenían que hacer es el voltaje ON. Que el voltaje ON es igual al voltaje AN por la admitancia A, más el voltaje BN por la admitancia B, más el voltaje CN por la admitancia C. Luego acá teníamos que sumar las admitancias. Admitancia A más admitancia en B más admitancia en C. Y como no nos daban una admitancia que iba a ir a neutro, por lo tanto lo colocábamos cero. Entonces lo importante acá primeramente tenían que calcular el voltaje de fase, que iba a ser 208 dividido entre raíz de 3. ¿Y esto cuánto les va a salir? 120,1. Ya, 120,1. Aunque el ingeniero le puso creo que 120 voltios. 121, 20,1 voltios. De acá tenían que reemplazar estos datos y también las admitancias. Las admitancias, no se olviden que una admitancia es lo inverso a una impedancia. Entonces, en este punto ya tenían que hacer el reemplazo de manera directa. Entonces, si ustedes iban, colocaban la fórmula, ni siquiera era, bueno, ya si también se daban el gusto, podían colocar lo siguiente. Podían colocar, este es el voltaje AN 120,1 con un ángulo de 90 grados multiplicado por la admitancia A. ¿Cuál es la admitancia A? Es este valor. Ahora, si a esto lo divido entre 1 sobre esto, me va a quedar 0,1 y va a seguir siendo con un ángulo de 0 grados. Más el voltaje BN, que va a ser 120,1 con un ángulo de menos 30 grados, multiplicado por la admitancia, que iba a ser 1 sobre 15, con un ángulo de 30. Entonces eso ya podían calcularlo. 1 dividido entre 15 con un ángulo de 30, que les iba a salir el valor, vamos a colocarlo acá, que va a ser 6,67 por 10 a la menos 2. Es lo que nos dice 6,67 o 0,667, algo así, 0,0066, algo así. Entonces se podrían colocar directamente 6,67 por 10 a la menos 2 con un ángulo de menos 30, ¿no? Y más voltaje CN que es 120,1 con un ángulo de menos 120 multiplicado por 10 nuevamente, 1 sobre 10 que sería 0,1 con un ángulo de, como esto es menos 30, va a subir con 30 positivo. Y tenían que sumar las admitancias, que iba a ser 0,1 con un ángulo de 0 grados, más 6,67 por 10 a la menos 2, con un ángulo de menos 30, y más 0,1 con un ángulo de 30
grados. Y al final iban a encontrar el voltaje ON. Entonces, yo lo he hecho de esa manera, de esta manera, así, detallada, no era necesario. Directamente podían venir aquí al, vamos a decir, podían Ok, sí. reflejarlo de manera directa. ¿Sí? Una pregunta, y en este ejercicio no consideramos el J15, ¿por qué? O A sea, ver, este de para acá. esta ecuación me refiero, sí. Ah, ya, ya. Tú dices, ¿por qué no consideramos este J15? A este de acá. Sí, 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 para utilizarlo en la ecuación para hallar el BON. Porque el BON lo hallas de este punto al neutro. Básicamente es esto. ¿Y quién está relacionado con ese punto y el neutro? Está relacionado a la carga trifásica. En realidad, de esta fórmula, ¿cómo llegamos a esta fórmula? Podría ser la pregunta. Y la única forma que se puede llegar a esta forma es haciendo las sumas de corrientes en este punto. Al final, eso es lo que hacíamos en la parte teórica. Si no, a ver, volveremos a ver. No me acuerdo muy bien la deducción, pero está en sus diapositivas del ingeniero. Entonces, básicamente se debe el voltaje ON debido a la carga trifásica y es independiente de las cargas monofásicas. Algo también que, ¿dónde está? Que es importante acá, es que esto no está en serie, está en paralelo. Por lo tanto, el voltaje que va a llegar a este terminal de acá va a ser el mismo que va a llegar a este terminal de acá. Entonces, lo que haríamos, supone esto, que esto lo hacemos perder y esto va a ser A y esto va a ser B. Y ahí inicia la carga trifásica. Entonces, si te das cuenta, independientemente de la ecuación, si quisiéramos considerar esto, ya no tiene sentido porque no hay ninguna pérdida de voltaje en este punto. El voltaje en este punto, de acá y de acá, es el mismo que acá y acá. Por lo tanto, va a ir el mismo voltaje a mi impedancia a mi impedancia B y a mi impedancia C. Entonces, esa es una razón también. Pero también es la fórmula. No sé si está, a ver, es el capítulo 4, perdón. Acá. Creo que está acá la deducción. Veremos acá, ¿dónde está? Cuando considero un voltaje ON, acá está, creo. Entonces acá, por ejemplo, en ese punto, ¿qué es lo que dice? Acá hay una corriente A, dice corriente B y corriente C, debido a estos voltajes, como te decía, debido al voltaje AB, debido al voltaje BC, que voy a tener lo mismo en este caso de acá. ¿Dónde está? Ah, no, estamos aquí mismo, ¿no? En este punto voy a tener AB y luego BC. Por lo tanto, va a ser lo mismo. Entonces tengo el mismo voltaje, aplico, vamos a decir, a esta carga trifásica. Aquí considero que va a haber un voltaje ON. Entonces lo que tengo que considerar es las corrientes. La corriente A que va a ir a la carga trifásica va a ser igual al voltaje A por la admitancia o puede ser voltaje A sobre la impedancia. Entonces de la misma manera hacemos para la corriente B y corriente C. Pero el voltaje AO, como les decía, se define como el voltaje AN, que va a ir de A hacia el neutro, menos el voltaje ON. Es decir, es como si calculáramos el voltaje en este punto, pero yo quiero el voltaje en estos terminales. Por lo tanto, yo digo que este voltaje en estos terminales, de este punto a este punto, va a ser todo esto menos esta parte de acá. Por eso hacemos eso, voltaje AN menos el voltaje ON. Y hacemos lo mismo para AO, BO y CO. Y de acá, como estos dos están directamente relacionados con la corriente, entonces yo reemplazo acá y en vez de la corriente también tenemos que tomar en cuenta que la corriente A más corriente B más corriente C, cuando no hay esta, vamos a decir, cuando no hay una conexión acá, es directamente cero, ¿no? Entonces solamente hay una caída de tensión. Por lo tanto, la suma de estos tres me va a dar cero. Entonces, haciendo esa multiplicación, voy a obtener esta ecuación de acá y de la cual se deduce esta ecuación de acá.
¿no? Que va a ser, en este caso, como es equilibrado, te va a salir esto. Pero cuando no sea equilibrado, vamos a obtener admitancia A multiplicado por el voltaje AN, admitancia B multiplicado por el voltaje BN, admitancia C multiplicada por el voltaje CN y acá la suma de las tres. Entonces, en realidad, esta es una fórmula, pero ¿debido a qué? A la carga trifásica. No sé si se entiende. Sí, Oxy, se Ahí, entiende. listo. Entonces, por esa razón, más que todo, no consideramos esa admitancia que está ahí. Ahora, si habría acá una admitancia, perdón, no es admitancia, es una impedancia en serie, entonces eso sí lo consideraríamos en este punto, ¿no? Si estuviera aquí adentro, sí tendríamos que considerar. Incluso si estuviera aquí, ya no sería lo mismo, porque aquí sí habría una caída de voltaje, si te das cuenta, ¿no ve? Entonces yo tendría que encontrar una caída de voltaje acá. Entonces en ese caso tal vez tendría que hacer un nuevo análisis para volver a encontrar el voltaje bueno. Pero en ese caso no, no tenía esa situación. Era más directo. Pero sí podría complicarse de esa forma, ¿no? Entonces, pues lo vamos a usar. Volviendo al ejercicio. Ya. Volviendo a esto, podemos calcular, ¿no? 120,1 con un ángulo de 90 grados multiplicado a 0,1 con un ángulo de 0 grados. Más 120,1. Siempre aconsejable manejar paréntesis 120,1 con un ángulo de 30 grados negativos multiplicado por 6,67 o podemos copiar esta parte de acá. Vamos a agarrar donde estamos a esto y ya lo hemos copiado. Luego colocamos suma más, ¿dónde está acá? Sería 120,1 con un ángulo de, acá no le puse, caramba. No, a ver, todo esto división. Ahí está. Ok. Desde este punto está bien. Ah, no, se ha salido todo. Rayos. Ya, de nuevo. Vamos a tener que calcularlo de nuevo. Vamos a hacerlo. Ya. A ver, 120, paréntesis, 120,1 con un ángulo de 90 grados. Todo esto multiplicado. Y aquí podían obviar ese cálculo previo que hemos hecho y colocarlo 1 sobre 10 con un ángulo de 0 grados. O sea, de manera directa, solo necesitaban esa fórmula. Luego colocaba más paréntesis de 120,1 con un ángulo de 30 negativo multiplicado por paréntesis 1 sobre 15 con un ángulo de 30 grados. Después de eso sumaban más paréntesis de 120,1 con un ángulo de 30, bueno, en este caso de 120 negativo, todo esto multiplicado por paréntesis 1 dividido entre 10 con un ángulo de 30 negativo. Y todo esto sobre 1 paréntesis sobre 10, perdón, 10 con un ángulo de 0 grados. Más 1 dividido entre 15 con un ángulo de 30 grados. Y finalmente más 1 dividido entre 10 con un ángulo de 30 grados negativos. Entonces, haciendo esta operación, les iba a salir el resultado de 32,69 con un ángulo de menos 63,9. 63,9 grados. Y esto en ohmios. Y aquí estaba su primera respuesta, de manera sencilla, sin necesidad de hacer todo esto. Yo no les aconsejaría hacer esto. Simplemente colocar los voltajes AN, BN, CN y después hacer las admitancias si gustaban y si no, colocar directamente y la respuesta. Después de eso, ¿qué es lo que tenían que hacer? Hallar los voltajes en vamos a decir, los voltajes que va a haber acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que teníamos que considerar acá?
el voltaje AO, ese es el voltaje de fase, voltaje de fase de B y voltaje de fase de C. ¿Y esto qué va a ser igual? A voltaje AN menos el voltaje ON. Lo mismo para acá, voltaje BN menos voltaje ON. Voltaje CN menos voltaje ON. Y acá nuevamente, si gustaban, podían colocar 120,1 con un ángulo de 90 grados menos, en este caso 82,69. Ok. Del voltaje BN, el ángulo del CN era menos 150, no menos 120. Ah, Y ya, ahí ya. sale otro resultado. Verdad, verdad. Aquí hay un error. Es menos 150. ¿A ver? Sí, sí. Sí, ya, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Jiménez. Ok, gracias, gracias Alejandro. A ver. Alejandro Jiménez. Listo. Entonces, gracias Alejandro. Tienes razón su compañero, yo lo estaba tomando como 120. Es un error. Ahí tendríamos que considerarlo menos 150. Sí, creo que es en ese punto. Sí. Entonces, ahí va a salir diferente, ¿no? 23,23. ¿Verdad? Esto iba a salirnos mal los resultados. Ujú. Y acá también le puse 120, ese 150 por si acaso. Ya me estaba equivocando. Es 23,23 con un ángulo de menos 114,15. Menos 114,5, perdón, grados en voltios. Y esto es lo que reemplazamos, que va a ser 23,23. Acá lo borramos, 23,23 con un ángulo de menos 114,5. Menos 114,5 grados. Y tendríamos que colocar lo mismo acá y lo mismo acá. ¿Y qué es lo que cambiaba? Simplemente 120,1 con un ángulo de menos 30. Y acá 120,1 con un ángulo de menos 150 grados. Entonces hacían ese cálculo, que sería 120,1 con un ángulo de 90 menos 23,23 con un ángulo de 114,5. Y todo esto negativo. Y con esto, allá van esta parte de acá, que sería 141,56. Por un lado, vamos a decir esto, 141,56 o 57 en este caso, redondeando, con un ángulo de 86,1. 86,1. De la misma manera teníamos que calcular para los demás. ¿Qué es lo que cambiaba? El angulito. Esto era 30 negativo. Y nos daba 120,12 con un ángulo de menos 18,9. Menos 18,9. Y por último, menos 100, bueno, 150. Y nos daba un valor de 102,1 con un ángulo de menos, menos 158 grados. Y todo esto en voltios. Voltios, voltios y voltios. Y básicamente esta era su respuesta de los voltajes de fase, de cada fase. Y por último tendrían que encontrar la corriente. Esta corriente A. Y esta corriente A era interesante porque había una corriente que se iba a ir acá. Vamos a decir corriente el J15. Y otra corriente aquí va a ir acá. Vamos a decir corriente A'. Y lo mismo iba a pasar con corriente B. Corriente B iba a ser igual a la menos corriente AB o J15. Y acá iba a haber una corriente B'. Por lo tanto, esos los más afectados eran la corriente B. Pero la corriente C iba a ser la misma que si calculaban con el voltaje, ¿no? Entonces tenemos que calcular de esta forma.
Aquí no se olviden que hay un voltaje CO, que es el que hemos calculado. Entonces, la corriente C va a ser el voltaje CO multiplicado, o en este caso dividido, entre la impedancia, que sería 102,1 con un ángulo de menos 158 sobre, acá es 10 con un ángulo de menos 30. 10 con un ángulo de menos 30 grados, que eso sería 102, sería 10,21 con un ángulo de menos 158 más 30, sería menos 128 grados. Y al final, si esto quisiéramos cambiarlo, entonces diríamos que la corriente C va a ser lo inverso que esto, ¿no? Debido a que esto es mayor a 90 grados, o directamente podríamos colocarlo así. Pero si gustamos, podemos cambiarlo, va a ser 10,21 con un ángulo de, perdón, con un ángulo de 128 negativo, perdón, esta parte negativo y esto negativo también, menos. Y eso nos daba 10,21 con un ángulo de 58, 58 grados. ¿Sí, verdad? Ah, no, perdón, 52 grados. Y cambiábamos el sentido de la corriente. Entonces no iba a ir en ese sentido, sino en sentido contrario. Y listo. Esa sería la corriente C. Después de eso, ¿qué más teníamos? Teníamos que considerar la corriente A, que la corriente A es igual a la corriente A' más la corriente en J15. Y la corriente A' es el voltaje AO sobre la impedancia A. Y el más la corriente J15 es el voltaje que va a haber entre J15, que sería el voltaje AB, sobre J15. Y de la misma manera la corriente B. En este caso, pero sería la corriente B', y como está entrando y así no está saliendo en este caso, como está entrando, va a ser negativo, menos la corriente de J15. Entonces acá tendríamos el voltaje BO sobre ZB menos el voltaje AB sobre J15. Y esto va a ser lo siguiente. Entonces el voltaje AO. ¿Cuál es el voltaje AO? Sería, si vamos a hacer esto, sería 141,57 con un ángulo de 86,1. Y todo esto sobre ZA. ¿Cuál es el ZA? Para nosotros es 10 con un ángulo de 0 grados. 10 con un ángulo de 0 grados. Más el voltaje AB, que sería 208 con un ángulo de 120. Todo esto dividido entre I veces 15. ¿Y esto cuánto nos daba? Nos da un valor de 24,73 con un ángulo de 58,4 grados. Y eso serían amperios. Y de la misma manera hacemos lo mismo para el otro caso, pero en vez de voltaje AO le cambiamos esto a voltaje BO, que sería 120,12 con un ángulo de 18,9 negativo. Y esto sobre, que sería sobre el voltaje, ¿dónde está acá? Vamos acá. Sobre la impedancia 15 con un ángulo de 30 grados. 15 con 30 grados sería el mismo voltaje AB, pero eso cambiaría en negativo. Y eso nos saldría un valor de 14,62, perdón, 14,62 con un ángulo de menos 17,5.
perdón, menos 117,5 grados y esto en amperios. Y básicamente esta es la respuesta. Ahora, si ustedes querían, podían hacer el cálculo de la corriente J15, que iba a ser solamente esta parte de acá. Seleccionarlo y esto lo borramos. Ya, lo borramos. Y nos saldría, no, bueno, nos saliría lo siguiente. 13,87 con un ángulo de 30 grados. Esto sería 13,87 con un ángulo de 30 grados. Y esto en amperios. Básicamente esa sería la otra respuesta. Entonces, básicamente tenían que hacer este cálculo. Corriente B, corriente A, perdón, corriente B, corriente C y corriente J15. Porque te pedían las corrientes de línea. Las corrientes de línea son esas de acá. La corriente C, corriente A y corriente B. Entonces, de esa misma manera la debido salir al ingeniero. No estoy seguro de dónde estamos. Creo que sería acá. Ah, no, aquí no estaría. Lo centremos. Estaría creo que acá. ¿O no? No está. A ver, veremos nuevamente. No, no guardar. Ok. Entonces acá podríamos observar. ¿Qué sería esta parte de acá? Al ingeniero creo que le salía un poquito diferente la parte de acá. Ah, bueno, yo lo he descargado el otro, el que estaba mal, ¿verdad? Este creo que estaba mal, porque estaban haciendo un cálculo que me decían, y este no es el correcto. A ver, no sé cuál será el correcto, a ver, veremos. O el corregido. Creo que es este último. Vamos a ver, podemos colocarlo acá. Ah, no, aquí está, ¿no? Oh, creo que ese es el mismo. Este creo que es el correcto. Aquí está, sí. Entonces el voltaje ON primero era 23,2 menos 114,15, que es lo que nos ha salido. Luego voltaje AO es 141,41. Acá está mal. Es 14,14 le pone. Ah, no, aquí está. 141,4, 120 y 102, que es lo que nos salió. Y luego al final nos interesa, bueno, la corriente AB a nosotros nos salió parecido. Corriente A 24,7, corriente B 14,5 y corriente C, esta es la corriente C', que ¿dónde está? Es esta de acá. 10,2 con un ángulo de menos 127,3. Al final, si ustedes querían, debido a este ángulo, podían voltearlo, ¿no? Como les decía. Y para B tendrían que hacer lo mismo si es que van a hacer eso, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, lo hemos resuelto, no sé si de la misma forma, pero sí hemos llegado a los mismos resultados. Tal vez aproximadamente, pero sí lo hemos llegado a los mismos resultados. Este es negativo por si acaso. Y esto, bueno, aquí es su ecuación del ingeniero. Aquí es su final, ¿no? No hace el cambio. Si ustedes quieren, le pueden hacer cambio debido a este ángulo que es menos 128, como lo he hecho acá. Entonces, esa sería básicamente la resolución de su examen. Como les decía, no estaba tan complicado y les daba tiempo también para poder resolverlo de esa forma. Eso tranquilamente lo hacían más rápido. Han visto que podían hacerlo más rápido. Esto igual, tal vez colocarle algunos calculitos que les iba a fastidiar, pero por lo demás iba a ser igual, más rápido. Entonces, como tal, creo que el examen no es tan complicado, pero espero que se entienda ahora, chicos. Si es que tenían preguntas y dudas en el examen, sería bueno que me lo digan para poder ayudarles en ese punto, ¿no? A menos que tal vez ya se han dado cuenta de la solución. Pero siempre surge algo, ¿no? En el examen, ¿cómo tomo esto o cómo lo tomo aquello? Y esas dudas son los que te terminan unos 10 minutos, a veces un poco más. Entonces, más o menos eso sería, chicos. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda, chicos. Esto nos va a ayudar para el examen final, porque el examen final va a ser casi lo mismo. Lo único que cambia en los exámenes finales, si se han fijado, vamos a ir acá. Esto lo vamos a cesar. Sí, ya lo hemos resuelto eso. En los exámenes finales, lo único que hacen es esto. O sea, por ejemplo, vamos a ir acá. De este de acá vamos a resolver un circuito que ya sabemos resolver, uno normalito. Luego hay uno de trifásico.
Y luego hay uno que ya hemos visto, es el voltímetro. Luego lo mismo pasa acá, lo mismo, uno normalito, que sería del primer parcial, esto del segundo parcial, digamos, y esto igual del segundo parcial. En este caso igual, lo mismo. El único que he visto que ha entrado así medio diferente, creo que era en este examen final, donde sí entra algo parecido a lo que hemos hecho hoy, este ejemplito. Había otro nuevamente primer parcial, y esto era lo diferente, que les pedía calcular la capacitancia C en delta, en estrella y hallar las potencias. Entonces, antes de que concluyamos la clase, tal vez podemos ver la parte de potencias eléctricas. Ya creo que eso ya lo han visto con el ingeniero, entonces repetirlo sería muy mal, digamos. Porque, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es la forma de conexión, y eso es lo que le tiene que importar. El batímetro, por ende, perdón, sí, es el batímetro, este artefacto de acá, se conecta de esta forma. Entonces, en activos se conecta de esta forma, nos dice, y en pasivos de esta forma. Entonces, normalmente, nuestra máquina que mide la potencia tiene uno para conectarlo a corriente y el otro que lo conectamos a voltaje. Y como es uno a corriente, ese tiene que estar en serie y el que es a voltaje tiene que estar en paralelo. Por lo tanto, tenemos dos conexiones, una que está en serie y el otra que está en paralelo. Primeramente, podemos iniciar con la positivo de la corriente. Este positivo cortocircuito, perdón, se cortocircuita con el otro positivo del voltaje. Y el negativo de la corriente vendría al hacer la serie, más o menos, y el otro tendría que ir al terminal del bipolo pasivo en este caso. Entonces se conecta de esa forma el batímetro. Y en cualquier ejemplo que vean, está conectado de esa forma. Uno en serie, es decir, este es el cortocircuito que están los dos chocando. Esta es la parte que va a ir medir la corriente y esta es la parte que va a medir el voltaje. De la misma forma acá, de la misma forma acá y de la misma forma en todo esto. Entonces, ¿qué es lo importante? Si nosotros hablamos de potencia eléctrica en un circuito de corriente alterna, tenemos que reconocer tres potencias, porque es un circuito trifásico, perdón, es un circuito de corriente alterna. Una parte positiva, normalmente se le conoce como positiva a la activa, a la potencia activa. La parte negativa, o puede ser la parte reactiva, también lo conocemos, que va a ser Q, debido a debido al inductor o capacitor. Y el otro va a ser la aparente, ¿no? Que sería S es igual a voltaje por la corriente. Entonces tenemos que tener en cuenta estas tres potencias. Y por último, tendríamos que tomar en cuenta el factor de potencia, que es el coseno de phi, y es igual a la potencia activa sobre la potencia aparente. Luego tenemos circuitos en serie que ya se han debido dar cuenta cómo medir. Básicamente los suman todos los voltajes, los suman todas las corrientes o al final podemos calcular independientemente en cada uno de estos las potencias y al final sumarlas. En un circuito paralelo es básicamente similar, solo que vamos a, en este caso, sumar todo, pero lo que va a cambiar es la forma en cómo lo vamos a obtener la potencia, nada más. Ahora, eso es básicamente esto. En potencia en eléctrica, en circuitos de corriente alterna, lo que a nosotros nos interesa o lo que el batímetro va a medir es la potencia activa. Entonces, ¿cómo hallamos la potencia activa? Entonces, esta potencia que es P o a veces lo colocan como W es igual al voltaje por la corriente por el coseno o por de tita. Y este tita es el ángulo, vamos a decir que es el ángulo que va a haber entre el voltaje y la corriente. Y es justamente lo que nos dice acá. Y estos dos son módulos por si acaso. El módulo del voltaje, el módulo de la corriente por el coseno de esto. O podemos también decir el factor de potencia. Bueno, no, en este caso no sería el factor de potencia. Directamente sería el ángulo que va a haber entre el voltaje y la corriente. Entonces, esa forma tendríamos de aquí, de hallar. De esa forma vamos a hallar la potencia que va a ser la que va a medir el batímetro. Ahora, si nosotros queremos ampliarlo eso a un circuito trifásico, lo primero que podemos hacer es hacerlo como si fuera para cada fase.
Es decir, colocar batímetros en cada carga, una acá, otra acá y otra acá. Y por ende calcular la potencia en cada una de estas cargas. Y finalmente, si quisiera la potencia total, sumarlas. Entonces, primeramente la potencia de fase, como es una carga, sería mi voltaje de fase por la corriente de fase por el coseno de phi, o por el coseno del ángulo entre voltaje de fase y corriente de fase. Y eso va a ser en cada carga. Como esta es una equilibrada, entonces va a tener la misma potencia para cada carga. Al final, la potencia total va a ser la suma de las tres potencias de fase, que como son iguales, va a ser tres veces la potencia de fase. Entonces, la potencia total, vamos a decir, que va a ser la raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el coseno de phi. Ahora, ¿por qué esto cambia de esta forma? Porque no se olviden que en un delta equilibrado, nos está diciendo eso, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase y la corriente de línea es igual a a raíz de 3 por la corriente de fase. Entonces, si yo quiero hallar la potencia de fase y me dice que la potencia total es tres veces la potencia de fase, entonces yo tengo que hacer lo siguiente. Potencia total es tres veces la potencia de fase. Mi potencia de fase es voltaje de fase, corriente de fase, por coseno de phi. Voltaje de fase me es difícil poder hallarlo. Es mejor poder obtener el voltaje de línea. Pero en este caso el delta, el voltaje de fase es lo mismo que el voltaje de línea. Así que da lo mismo. Y ahora la corriente de fase es un poquito más difícil hallarlo. Porque tendría que hallar la corriente que hay en AB. No es la corriente A. Entonces prefiero colocar la corriente de línea, que es la corriente A. Entonces, ¿qué digo? Yo la potencia total, digo que es 3 multiplicado por el voltaje de línea y la corriente de línea que es igual a raíz de 3 multiplicado por la corriente de línea por el coseno de phi. Y entonces la potencia total en este caso sería 3 multiplicado por raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea y por el coseno de phi. Básicamente tendríamos esta parte de acá. Ah, bueno, en este caso hay un error. Ahorita lo estoy tomando mal esto. Esto no es así. Lo que nosotros tenemos es corriente de fase. Entonces yo tengo que mandar a dividir esa raíz de 3. Por lo tanto va a ser corriente de línea sobre raíz de 3. Y acá ustedes le colocan raíz de 3 al cuadrado. Y este cuadrado se va a ir con raíz de 3. Y al final me va a quedar el raíz de 3 nada más. Porque me decía raro ese 3. Es debido a esto. Potencia total es igual a raíz de 3. Voltaje de línea, corriente de línea y coseno de phi. Así que cuando vean esta ecuación, entonces es de un circuito trifásico. Y ya saben cómo hacer su demostración, digamos, ¿no? Entonces, esa es la forma de calcular de manera directa en un circuito delta equilibrado. Ahora, si el delta está desequilibrado, entonces ya es diferente. Tengo que calcular la potencia en cada una de estas cargas y al final sumarlas. Solamente eso me dice. Ahora, hay algo interesante que nos dice, para medir la potencia total requerimos acceso a las fases. Esa es la conclusión que sacamos de esto. Si tenemos un delta estrella equilibrada, podemos hallarlo de esta forma. Algo interesante que va a ser lo mismo, relativamente va a ser igual a lo que hemos hecho anteriormente, solo que va a cambiar algo acá, que como es una estrella, va a ser voltaje de línea es igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase, y la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase. Entonces la potencia en un delta equilibrado va a ser lo mismo que en uno de estrella. Ahora, si hacemos vamos a decir, en el desequilibrado, tendríamos que hallarlo de esa forma, que normalmente nos dice que en este caso tendríamos que medir la potencia en cada una de estas cargas, la potencia A, la potencia B y la potencia C, todos respecto al neutro, si se dan cuenta. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer? Que la potencia A va a ser el voltaje AN por la corriente A por el coseno de phi A. Potencia P es el voltaje Pn por la corriente B por el coseno de phi B. Y la potencia C va a ser el voltaje Cn por la corriente C por el coseno de phi C. Al final, la potencia total va a ser la suma de estas potencias. Entonces, en una estrella,
si se dan cuenta, por más de que yo no tenga acceso a las fases, voy a poder medir la potencia total. Por eso me dice, se puede medir la potencia total sin necesidad de acceder a las fases, porque directamente ya me están dando las potencias, o bueno, los voltajes de línea y voltaje de fase o voltaje de línea y corriente de línea, ¿no? Y con eso ya no necesito entrar a las fases. De la misma manera va a ser para el estrella de 3 hilos. Entonces al final todo se concluye en que podemos hacerlo, pero midiendo la potencia en cada carga, ya sea equilibrado, desequilibrado, conectado en estrella o conectado en delta. Entonces aquí hay un teorema, no sé si, eso se denomina teorema de Blondel. ¿Cuál es el problema? El problema es cómo medir la potencia total en el sistema polifásico. ¿Cómo hago de manera directa, digamos? Entonces el teorema me dice lo siguiente. Para medir la potencia total en un sistema polifásico de n hilos, se requiere n-1 medidores, ¿no? Entonces, si tengo un sistema de 3 hilos, perdón, de trifásico de 4 hilos, entonces yo necesito 3 medidores. Pero si yo tengo un sistema de tres trifásico, perdón, y de 3 hilos, yo solamente necesito 2 medidores. ¿Y cómo se conectan? Bueno, se conectan de esta forma o de esta forma. Eso es para un sistema de 3 hilos. Y para un sistema de 4 hilos, de esta forma. Eso es lo que me dice el teorema de Blondel. Entonces, si yo quisiera hallar la carga, o bueno, en este caso la potencia en este circuito, yo tendría, como primeramente veo que es trifásico y hay 3 hilos, entonces la cantidad de vatímetros que yo necesito para calcular la potencia total solamente son dos. Entonces, aquí hace una demostración básicamente que estos 2 vatímetros me miden la potencia total de todo el sistema. Entonces, aquí hay una demostración de que la potencia B más la potencia CB es igual a la potencia AB más potencia BC más potencia CA. Y luego viene el mejoramiento de factor de potencia. ¿Por qué se hace el mejoramiento de factor de potencia? Todas nuestras máquinas, más que todo motores, son siempre inductivos. ¿Y qué es lo que pasa? Está acá, más o menos así lo explica el ingeniero. Como son inductivos, eso quiere decir que hay una pérdida en potencia reactiva. Entonces, por eso tenemos acá primeramente, una parte que es bien grande, ¿no? Eso se debe a la potencia reactiva de un inductor. Entonces, mientras más potencia reactiva yo tengo más pérdidas y por ende más gasto. Porque si se dan cuenta, la potencia reactiva es mayor, perdón, en este caso, que la potencia activa. ¿Y qué es lo que activa mi motor? Es un ejemplo nada más. Mi motor lo que activa es la potencia activa, no la reactiva. Entonces, lo ideal es que esta potencia reactiva sea menor a lo que está acá. Sea, vamos a decir, hasta podría ser igual, pero no debería ser tan grande. Entonces, por esa razón que se necesita mejoramiento de factor de potencia, porque mientras más alto sea la potencia reactiva, entonces más alto va a ser el consumo que tiene mi motor, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, ¿qué dice? Nos dice que tenemos una impedancia en la cual la impedancia tiene esa forma y este ángulo φ1 va a decir que el coseno de φ tiene que tender a 1. Eso quiere decir que como tengo acá una parte de la resistencia y una parte de la inductancia, entonces voy a tener una potencia aparente que va a ser una parte activa y una parte reactiva. Y lo mismo va a pasar en este caso. Tenemos lo mismo. Solo que en este caso nos dice que el coseno de φ2 tiene que tender a cero, ¿no? Entonces, básicamente es lo que nos está mencionando acá. Entonces, por un lado yo puedo tener esta parte de acá, o por un lado yo puedo tener esta parte de acá. ¿Cuál es la diferencia? Que en una de estas partes la potencia reactiva es muy grande y en la otra es más pequeña. Por ejemplo, en este punto de acá la potencia es pequeña, la reactiva es pequeña, mientras acá mi potencia activa es muy grande. Entonces, cuando yo hago esta operación de acá, lo que yo tengo que considerar es los cargos que hay, ¿no? Por tarifa. Entonces, acá un ejemplo nos da, ¿no? El costo por kilowatt hora.
es decir, el cargo eléctrico. Hoy nos dice acá el inciso B, el costo de consumo por kilowatt o costo de consumo por kilovatio. O bueno, en este caso no es vatio, kilovolt ampere por cargo de potencia. Entonces, esto nos dice que en el uno vamos a decir, que el consumo por kilowatt más la multa por el factor de potencia, ¿no? Entonces, debido al factor de potencia, tenemos que considerar eso. Lo ideal que es que este factor de potencia sea cero, para que de esa forma no haya multa, ¿no? ¿Y cuándo el coseno de phi se va a ser cero? ¿Alguien sabe eso? ¿Cuándo se va a hacer cero el coseno de phi? Cuando el ángulo valga 90 grados. Cuando el ángulo valga 90 grados. ¿Están seguros, chicos? Coseno de 90 es cero o algo así. Ah, ya. Entonces el coseno de 90 va a ser cero. Entonces, cuando el ángulo valga 90 grados, ¿no? Nos dice eso. Eh, Esa es una forma, digamos. Pero lo demás, vamos a ver acá eso. Al final, el objetivo es reducir la cantidad de potencia reactiva. Entonces, en esta parte de acá, lo centramos en primeramente esto. Esto es lo que me entrega mi impedancia, o sea, lo que va a estar, podemos decir mi motor. Esa es la curva que me muestra. Veo que tengo un gasto reactivo muy grande. Entonces, lo que yo quiero hacer es reducirlo. ¿Qué es lo que hago? Le coloco un capacitor en paralelo. Entonces, cuando yo coloco un capacitor en paralelo, automáticamente yo le estoy adicionando, o bueno, en este caso le estoy reduciendo una carga, una potencia en realidad reactiva. Por lo tanto, lo que va a hacer es, vamos a colocarlo con otro color tal vez, a ver, con ese color, lo que va a hacer es considerar ahora esta parte. Es decir, debido a que yo le he colocado un capacitor en paralelo, va a ser el reactivo menos la potencia, o bueno, la potencia reactiva normal, menos la potencia que le está quitando el capacitor. Entonces, a esto ya le he mejorado el factor de potencia. Y el factor de potencia, vamos a decir, el ideal es cuando, cuando seas puramente resistivo, es decir, que la potencia sea solamente activa, ¿no? Eso es lo ideal, pero normalmente no pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos medir la tangente de phi 2, dice, que la tangente de phi 2 es Q2 sobre P, y todo esto es phi 2 por si acaso. Y phi 2c es esta parte de acá, cuando ya se ha reducido o ya se ha puesto el paralelo en el capacitor, lo cual me dice que la tangente de phi 2c es igual a Q2 menos el QC sobre P, donde P es, si se dan cuenta, es constante. Entonces de acá lo que podemos hacer primeramente es dividir estos dos, ¿no? Podemos dividirlo o podemos factorizar o despejar en este caso Q2 para poder hallar cuánto tiene que ser este QC para poder obtener un mejoramiento, ¿no? Porque la idea es mejorar el factor de potencia. Entonces, el factor de potencia, vamos a decir acá despejando de la ecuación de acá, va a ser potencia P por la tangente de phi 2 es igual a Q2. De acá lo mismo, P es tangente de phi 2c igual a Q2 menos QC. Lo ideal es que este Q2 lo reemplacemos acá. Entonces vamos a reemplazarlo. Va a ser de esa forma. Nos va a quedar que va a ser, ya bueno, vamos a despejar. Vamos a reemplazar. Potencia tangente de phi 2 y es lo que nos queda. De acá este es menos, por lo tanto va a ir al otro lado como QC. Este potencia por tangente de phi 2 menos potencia por tangente de phi 2c nos quedaría. Y al final la potencia se va a factorizar y me va a quedar tangente de phi 2 menos tangente de phi 2c. Entonces, en general, ya sea que tenga una impedancia de esas características y yo quiero hacer un mejoramiento, entonces yo tengo que calcular la cantidad de potencia reactiva. ¿En base a qué cosa? En base al ángulo de fase sin capacitor y el ángulo de fase cuando se coloca el capacitor. Entonces, es para calcular vamos a decir, la capacitancia tenemos estas fórmulas de acá que ya conocemos.
para hallar el QC me da esta fórmula de acá, que es el voltaje al cuadrado sobre la reactancia del capacitor. En este sería la reactancia, ¿no? Que va a ser W o velocidad angular por la capacitancia por el voltaje al cuadrado. De acá podemos despejar QC o podemos despejar incluso el capacitor QC sobre el velocidad angular multiplicado por el voltaje al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos como datos? Simplemente el ángulo. Vamos a decir que el ángulo, inicialmente vamos a decir que el ángulo es vamos a decir 0,3, ¿no? El ángulo es 0,3. Y lo que yo tengo, mi phi, vamos a decir, o bueno, vamos a manejar en realidad bueno, podemos hallar el ángulo o podemos hallar directamente el coseno de phi. Entonces, dependiendo de eso, va a variar. Digamos que el ángulo phi 1 o phi directamente va a ser 78 grados. Y a lo que yo quiero es que mi phi no sea 78 grados, sino sea 25 grados nomás. Entonces, este sería mi phi prima. Entonces, debido a esto, yo puedo calcular mi QC. Y una vez que yo calculo, porque yo lo que quiero obtener es esto. Eso es lo que yo quiero obtener. Ese es mi objetivo. Entonces yo tengo que reemplazar cuánta potencia reactiva necesito. Entonces, una vez que encuentre mi potencia reactiva, yo voy a preguntarme, entonces, para obtener esa potencia reactiva, ¿qué capacitor tengo que aplicar? ¿Cómo lo calculo? Con esta fórmula de acá, que va a ser QC sobre velocidad angular por el voltaje al cuadrado. Y de esa forma se puede calcular. Ahora, eso se aplica tranquilamente a trifásicos, ya sea conectados de esta forma o conectados también directamente a la carga. O pueden hacer el conjunto de los dos, pueden conectarlo tanto a la carga como a la parte o en las líneas, ¿no? Directamente. Entonces, básicamente, aquí les da un ejemplo, ¿no? Pero básicamente es esto. Y una vez que conocemos esta parte de acá, de resolver esto, ya tendríamos que poder, ¿dónde está? Resolver este ejemplo de acá. Bueno, no ejemplo, ¿no? Este enunciado que nos da acá. Donde acá nos muestra que tenemos capacitores y acá tenemos primeramente una carga que es una impedancia trifásica equilibrada. Entonces, algo interesante, a ver, podemos ver, calcular la capacitancia. Primero nos dice, inciso A, en delta, inciso B, en estrella. Eso quiere decir que acá va a estar conectado primeramente en delta, es decir, que va a ser así un triangulito, y en el inciso B va a ser una estrella, ¿no? Entonces va a ser así, así y así, digamos. Así va a ser la forma. Entonces, más o menos es lo que nos dice acá. Entonces, básicamente es eso. Pero más que eso, se refiere a esa parte de conexión, porque eso ya lo hemos hecho, ¿no? Entonces, acá nos dice que este es el inciso A, es en delta, y este es el inciso B, en estrella. Y acá es una carga normal, que no nos da el valor específicamente, porque tampoco no lo vamos a necesitar. Lo que sí nos da es la potencia total. Nos da la potencia total, nos da el coseno, que es 0,5, nos dice. La conexión nos dice que es estrella de 3 hilos. Luego nos dice que el sistema es 380 voltios, secuencia ABC. Y si queremos mejorar el factor de potencia a 0,95. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es hallar el QC. ¿Y cómo lo van a hallar el QC? Con ayuda de estas fórmulas. ¿Dónde está? Acá. Con estas fórmulas de acá. ¿Dónde está? El QC, con estas fórmulas. Ahora va a cambiar. El QC para un monofásico era este de acá. Era QC es igual a velocidad angular, capacitancia, voltaje al cuadrado. Pero para un trifásico, ya sea que está conectado en delta o está conectado en estrella, tiene esta forma o esta fórmula. Y de acá va a cambiar todo. Va a cambiar que QC va a ser igual a esto. Y si esto cambia, por ende, la forma de calcular la capacitancia va a cambiar, ¿no? Entonces, acá podríamos directamente reemplazar XC y directamente podríamos, en vez de XC, colocar aquí. Y podríamos obtener C en función de QC, pero va a ser algo diferente a lo que habíamos visto acá.
no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente tendríamos que hacer ese análisis para poder hallar lo demás. Entonces, una vez que obtenemos QC, que va a ser debido a este ángulo, y el QC, lo único que tenemos que entender es que el QC que vamos a obtener, vamos a obtenerlo debido al ángulo que nos están dando como dato y al ángulo que nos están pidiendo o que nos están diciendo que tiene que ser el mejoramiento. Como en este caso, en el ejemplo dice que al 0,95 y en un inicio era 0,6. En nuestro ejemplo, que, ¿dónde está? Creo que es este, no, este de acá, nos dice que está yendo de 0,5 a 0,95. Entonces, en la siguiente clase lo que vamos a hacer es hacer ese calculito, hacer este ejercicio que si se han dado cuenta, ya lo pueden realizar. Simplemente es entender que no necesitan más datos que esto, el coseno, el factor de potencia y el voltaje. El voltaje es importante. Entonces, básicamente es eso, chicos. Por hoy día lo dejaremos ahí.